¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Ahorita estamos en Salamanca, en pleno casco antiguo. Estamos en un Uber camino hacia la estación de tren. Vamos a salir rumbo a Segovia. El viaje en tren a Segovia es relativamente rápido y tiene bastantes tipos de paisajes que van cambiando poco a poco hasta que uno se acerca a la Sierra de Guadarrama. Bueno, hemos llegado en ese trencito de acá, el Renfe, es el que nos lleva a todos lados acá en España. Hemos llegado oficialmente a Segovia. ¿Qué es lo que más te emociona ver acá? ¿Las murallas? No las murallas, sino el Alcázar. Vamos a ver el Alcázar de Segovia. Bueno, vamos a salir. Bueno, lo primero es que está haciendo frío, tengo frío. La gente está con casaca. Bueno, el sol quema. Sí, del sol ya la casaca creo que deja de ser útil. Allá no, allá en el cielo, ¿no? Una cosa blanca ya. Sí, miren, estamos en el campo. ¿Dónde estamos? Estamos de medio en la nada. Miren esto de acá. Sí, acá parece que están los taxis, acá se toma. Parece que hay un bus también. Esto es Segovia. Esto es lo primero que van a ver cuando lleguen. Información de taxi, si quieren pedir. Para llegar desde Madrid, uno puede tomar un tren de media hora y una vez que uno llega al casco histórico, a todos los monumentos se puede llegar caminando. Al fondo yo pensé que eran montañas, pero todo eso son nubes. Qué loco, ¿no? ¿Cómo se ve? Una locura. Creo que ya viene el bus. Ahí veo un bus que viene. Vienen varios. Acá, ¿no? Segovia, muchachos. Hemos llegado. Bueno, estamos a 16 minutos con carros, 1 hora caminando. Así que vamos a preguntar. Estamos en el bus. Creo que son 2 euros por persona. Pero si nos va a llevar al acueducto, estamos emocionados. La primera impresión es inolvidable. Esta estructura gigante de piedra con más de 160 arcos se extiende frente a nosotros como si no hubieran pasado cerca de 2000 años. Bueno, parece que empieza desde por allá, es como una rotonda acá. Esto es el acueducto de Segovia. El acueducto. Tenemos las indicaciones, así que vamos a visitar estos 2 lugares. La Plaza Mayor y la Catedral Alcázar. Y vamos a empezar por acá. Acá tenemos mira. Esta es la loba capitolina. Es una réplica de la famosa escultura de Roma, obsequiada por la ciudad de Roma en 1974. Representa a la loba amamantando a Rómulo y Remo. Se colocó aquí como símbolo del origen romano de Segovia y en homenaje al acueducto. Mira eso. Wow. Mira, ya, los acueductos van por allá y de ahí doblan y me imagino que siguen. Bueno, esta es una de las más impresionantes estructuras romanas, ¿no? Conservadas hasta el día de hoy. La estructura está hecha de granito y no utiliza ningún tipo de mortero o cemento para unir las piedras, así que me recuerda un poco el trabajo de los incas, ¿no? Que también utilizaban piedras que encajaban perfectamente, ¿no? Eso está bien interesante y les voy a mostrar de cerca cómo se ve que no tienen ningún tipo de cemento, ¿no? Subiendo. A ver. Estoy cansado. Podemos ver una vista. Nada, acá, ¿no? Bueno, acá parece que la gente viene a tomarse fotos. Creo que de ahí se debe ver la toma más bacán con el arco. Sí. Vamos a regresar. El acueducto, levantado por los romanos, es uno de los mejor conservados de todo el mundo. Se extiende unos 800 metros, alcanza los 30 metros de altura y luce 118 arcos perfectamente encajados con más de 20.000 bloques de granito. Es realmente espectacular. Y todo esto sin una gota de cemento. Miren eso. Así es por allá al fondo. Durante siglos ha traído agua desde la sierra y todavía hoy sigue siendo un gran símbolo de esta ciudad. Parece que se ve la mejor toma.
Tomarse la foto. Está chévere, está chévere. Sí, el sunset, se ve la sombra, ¿no? De todos los arcos. Bueno, ahí lo tienen. El acueducto de Segovia, definitivamente impresionante. Podría quedarme un buen rato acá, pero miren esto. Miren lo bacán que es esto. La entrada. Mostrar acá. Todas las palomas se ubican, disfrutan y sí, ahorita se ve espectacular. Vamos. Bueno, muy bonito Segovia. Yo conocía el nombre Segovia por el guitarrista, el mejor guitarrista del mundo, toda la historia, ¿no? De guitarra española, Segovia, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, están rezando. Una capilla. No quería molestar. Ya vamos. Ponte ahí, mamá, ponte ahí. Que estas cosas son gigantes, es impresionante. Ahí tenemos la placa de Patrimonio Cultural. Recuerda la declaración de Segovia como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985. Bueno, este acueducto fue construido en la segunda mitad del primer siglo después de Cristo durante el reinado de los emperadores romanos. Y bueno, fue diseñado para traer agua desde el río Frío, situado a unos 17 kilómetros de Segovia, ¿no? Al norte de Segovia. Así que bastante interesante este lugar. Con este sistema aseguraban, ¿no? Aseguraban constante agua potable, ¿no? Para toda la gente en Segovia. Aquí estamos en Granier, una cadena muy popular en España. Esta queda en Avenida Acueducto número 13. Buen sitio para tomar un café y comer algo. Uno de los primeros cafés que encontramos, ¿no? Aquí llegando. Miren este bulevar, qué grande, ¿no? Ah, ya se despegó el cielo, miren qué bonito. Ahora sí, ya empezó un poquito más de calor. El clima acá es como de sierra, cuando está nublado se siente bastante frío, más de lo que uno espera. Y con el sol se siente calor, obviamente. Quema fuerte acá el sol. Pero nada, vamos a subir. Acá parece que hay una tienda de Segovia, del ayuntamiento. ¿Sabes qué cositas hay por acá? Principal, luego está el barrio de la Judería, el barrio de los Caballeros, el Valle del Eresma, que es la parte por donde pasa el río, Sí. y luego dos de los barrios importantes de la ciudad, que es San Millán y El Salvador, ¿vale? También con iglesias románicas. Acá, gracias. Nada. Bueno, acá arriba está el mirador del acueducto. Queremos acabar con las cosas que están un poco más lejos, las cosas urgentes que no podemos perdernos, como la catedral, como la Plaza Mayor, el castillo. Así que vamos para allá. Jamón rico acá, por todos lados. Acá está Alehop, pues no podía faltar Alehop. Estamos dejando atrás el acueducto. On Exchange. Miren estas casas, ¿no? Con texturas. A ver, como rostros en la pared. Qué loco, ¿no? La Escuela de Arte y Superior de Diseño. Seguimos mirando la pared y nos encontramos con este arco de ranura. ¿Ya quieres subir ya, compañero? Bueno, interesante, muy interesante la técnica particular acá en Segovia, el esgrafiado. Sí, cómo le dan texturas a las paredes, bastante bonito. Quieren mantener esa tradición, esa cultura, y lo sigan haciendo, pero nos explican que ahora se hace con moldes, ¿no? Se hace más fácil. Miren qué bonito. Esto parece algo griego, romano. Miren esto. El museo parece Segovia. Bueno, vamos a seguir avanzando rápido porque queremos llegar al castillo. Yasmín está dándonos las direcciones hoy día. Ya calentamos, ya el sol está calientito, ya las nubes se fueron, como verán. Las mañanas son frías, ¿eh? Eso sí, tómenlo en cuenta.
no quieren pasar frío, traigan una chompa. Como nos explicaban, hoy día es domingo, así que técnicamente todo debería estar cerrado, pero los negocios así para los turistas, los restaurantes, esas cosas funcionan, ¿no? Para que, bueno, el turismo no se frene por un día. Pero sí, nos dicen que todo esto está regulado y que sí, por normas uno tiene que cerrar los domingos, ¿no? Ya podemos ver acá La catedral. la catedral, miren qué bonito. Y podemos ver más de ese esgrafiado. Texturas en todas las casas en realidad. Todas las casas tienen esa técnica de darle texturas, algún tipo de decoración, ornamentos. Muy bonito. Acá parece que estamos entrando ya al barrio judío, a la judería, ¿no? Así que podemos ver un guía acá dando su tour. Las que viven aquí a día de hoy, guardárselas, dejarlas como una puesta en valor de la Barrio judío, Jewish Quarter. de la antigua ciudad, Bien eso, ¿no? que por el hecho de que se Bueno, esta es la calle de la judería. Calle de la judería vieja. Mira, acá te encuentran sus tabernas. El fogón, pongamos, tenemos por acá. Miren qué rico. Pero sí, acá hay un montón de estas callecitas para caminar, pasear. Miren, esos arquitos qué bonitos. Pero sí, parece que esta calle se extiende a lo largo, ¿no? Esta zona, ¿no? Nosotros vamos a dirigirnos hacia el castillo o a la catedral, que es algo imprescindible. Acá no podemos perdernos de eso. Así que vamos por acá. Ibéricos. Vamos por acá, vamos por acá. Ahorita estamos viendo la Plaza Mayor. no puede hablar, Bien, está muy atenta. Bien. Limón y menta. Ya estamos entrando. Miren cómo lo han decorado, qué bonito. Wow. Los relojes allá arriba. Una casa rosada ya bien bonita. Entramos a la Plaza Mayor. Este es el centro social, terrazas, bares, músicos y la catedral de fondo. En el centro hay una pequeña estructura con escalinata donde se puede subir para mirar la plaza. Tengo entendido que esto es usado para conciertos, para que los músicos tengan un lugar donde poner sus instrumentos y todos sus equipos. Está Yasmín. Está la catedral. Bueno, vamos pues al castillo. Recuerda un poco Salamanca. Tienen qué bonito acá, todas las cosillas que venden. Arriba tienen como cabezas de animales, pero hechas de paja, ¿no? ¿Con esto? Qué chévere. Segovia. Los jarrones. Están las cruzadas. Wow. Es... Wow. Vamos. Sí, está acá en esta calle. Es la calle justo donde está la catedral detrás de nosotros. Miren esto. Miren qué raro que es esto, no tengo idea. Unas cosas bien extrañas. Oye, está el asiento de Game of Thrones. Miren, acá también se ven esas texturas en las casas. Miren la paloma. Bueno, acabo de ver imanes, €1 en esta callecita. €1. Voy a llegar a un parquecito bien fresco. Y a mí sigue guiándonos. Primero vamos a visitar el Alcázar de Segovia o el castillo. Entendemos que es el lugar que probablemente tenga colas más largas o que sea más complicado ingresar. Así que es el que hemos escogido primero, ¿no? Miren esto. Esta es Plaza de la Merced. Plaza de la Merced, para que se ubiquen. Vamos a seguir avanzando.
Bueno, estamos en la calle de Daoila. Miren qué antiguo, qué rústico. Souvenirs. Que ese es el estilo del esgrafiado que nos comentaban. Qué bonito. Muy bonito. Los cables, sí, el cableado siempre es una vaina, ¿no? Pero bueno. Hotel Don Felipe está por acá. Si ustedes se están quedando acá, aquí es donde está. Está centro gastronómico al costado, así que no van a tener hambre. Miren qué bonitas las macetitas con la luz del sol. Es una callecita bastante bonita, muy acogedora. Callecita que te lleva al castillo, al Alcázar. En todas las casas sí tienen esas texturas, ¿no? En las paredes, muy bonito. Bueno, ¿no? Acá vivía este americano enamorado de Segovia. Así, ya llegamos acá. Creo que esto es el Alcázar, ¿no? Miren el paisaje que tenemos al lado. Impresionante. Las tiendas de souvenirs ahí. Bueno, miren dónde estamos. Acabamos de llegar al Alcázar de Segovia. Este es el castillo más visitado, creo yo, de acá. Vamos a intentar ingresar lo más rápido posible y ya les mostramos cómo se ve todo por ahí. Cuando vean estas rejas, es que quiere decir que aquí es. Esta es la puerta. Ruta del acueducto, soterrado, Jardín de los Poetas, Museo de Segovia, Puerto de San Andrés, Barrio de la Judería. Esta es la ronda de Juan II. Estamos aquí en el Alcázar de Segovia y vamos a entrar en un ratito. Sí, ¿no? Ya estamos creo que ya con la hora, ¿no? Lo primero que se ve es un jardincito bastante bonito, muy verde, los pinos. Ya no se puede entrar con mascotas, prohibido los perros, ya lo saben. Las vistas maravillosas, miren nomás esas vistas. Increíble. Yasmin está corriendo, está súper emocionada. Uy, miren ese castillo, parece Disney. Sí, de acá se inspiraron. Acá se inspiró para la película de Disney. Esta es la Plaza de la Reina Victoria Eugenia. Es el mirador natural hacia el Alcázar, ubicado a pocos minutos caminando desde la Plaza Mayor. Es un buen lugar para tomas panorámicas y está rodeada de jardines y bancos, combinando historia con un paisaje urbano. Pero es que miren eso, increíble ese castillo. Llegamos al Alcázar. Es una fortaleza defensiva, un palacio real, una prisión y una academia militar. Fue un asentamiento defensivo con orígenes altomedievales. La fortaleza actual se consolida en la Edad Media y se transforma como residencia real en los siglos XIV y XV. Llegamos acá al Alcázar de Segovia. Miren qué lindo. Acá está un monumento, hay un monumento. Y acá estamos en el castillo. El Alcázar. Se parece al de Walt Disney. Vamos a hacer cola para ver las entradas porque se llena. Estamos llegando al castillo. Miren eso. Increíble. Realmente parece el castillo de Disney World. Qué bonito. Vamos entrando acá al castillo. Wow. Vamos a ingresar a este castillo. Tiene un museo adentro, así que vamos a mostrarles todo lo que se puede hacer acá. El Alcázar tiene una silueta de castillo de cuento que es súper emblemática de este lugar. Fue residencia de verano y pabellón de caza de los reyes de Castilla y tras un incendio en 1862, gran parte del edificio fue reconstruido, dándole un aire casi de fantasía. Sin duda, la torre de Juan II es el símbolo más icónico. Vamos a comprar unas entraditas por acá. Vamos a ver cómo es. Hola, ¿qué tal? Somos dos personas, ellas estudiantes y ayudan algo. No hay entradas a las torres. No, están agotadas. Solo Palacio y Museo. Ya bueno, ¿qué vamos a hacer? No hay forma de hacer... Hay forma, pero más tarde, a la 1:30. Ah, ya, se han agotado para la mañana. Ah, ya, a la 1:30. ¿Y no se puede comprar todavía para esa hora? Sí. Se entraría a las 12:30 al Palacio y a la 1:30 a la torre. ¿Y qué crees? Sí. Ya. Está bien, perfecto. Uy, nos asustaste por un segundo. El Palacio a la 1:30 y la torre a la 1:30. Ya, y esto es el castillo, ¿no? Sí, eso es todo está dentro del mismo sitio. Con esto ya estamos entrando a todo lo principal. Eso es. Ya. Bueno, ya vieron, si son estudiantes, traigan su carnet
que sale mucho más barato. Estamos en el Alcázar de Segovia, así es como se veía antiguamente. Pueden creerlo, qué bonito. Se ve como de Disney, ¿no, Gabriel? Ya que tenemos las entradas. Vamos a entrar a las torres y al museo del Alcázar. Y al castillo y a toda la parte de los jardines también. Vámonos, acompáñenos. Bonito. Este es el restaurante acá. Yo sé que hay una terracita allá afuera. Vamos a probar el capuchino. Vamos a ver qué onda. Está rico, sí. Está power. Se siente fuerte el café. Está power. Dando un cabecito. Bien rico, tiene canela. Y bueno, la cuenta viene acá en este vasito. 2 capuchinos, 7 euros. Un poquito más carito de lo normal, pero se entiende porque estamos... Esto es como que el cafetería del monumento, ¿no? Entonces, todo siempre hace más caro, ¿no? Pero está bien, está rico. La cafetería, así que la gente puede tomar su traguito, relajarse. Con la vista bonita acá. El castillo tiene posible origen romano con sillares similares a los del acueducto. La primera mención es en el siglo XII como fortaleza que protegía la ciudad. El tiempo recomendado para este tour es de 40 a 45 minutos para el palacio y museo y máximo 25 minutos para la torre de Juan II. Bueno, gente, ya tenemos nuestras entradas. Se habían agotado, nos había asustado el pata, pero parece que se han agotado solo para una hora. El pata te lo dice como que ya no hay, ¿no? Eso sí es todo medio gracioso, pero sí, ya tenemos entradas para las torres, para el castillo, para el museo. El parque está lleno de cigüeñas, se ponen a gritar, allá en los árboles se ven los nidos. Sí, bastante curioso, algo que no esperaba. Miren qué bonitos los árboles, ¿no? Increíble. Miren qué tenemos acá, Conde Gazola. Bueno, acá hemos llegado a un mirador. Hay unas cositas escritas acá. Si escuchas bien, a la tarde la brisa aún recuerda la pena de quienes en las cuevas de este valle esperaron juntos la amarga partida, dejando atrás casas y haciendas, expulsados sin honra los judíos de estas tierras. Senda de los suspiros. En esa vista se puede ir caminando por ahí por alrededor de las murallas. Miren qué paja. Por acá están las escaleras para bajar. Bien, este es el mirador del Valle de los Clamores. Bueno, tiene sentido, pues lo que hemos escuchado. Parece que esto sigue siendo la judería, ¿no? Estamos aquí en el mirador del Valle de Clamores. Estamos esperando un ratito porque se han acabado las entradas a la torre. Así que vamos a pasear por acá, damos unas fotos y nos vamos al castillo. Bueno, ya saben, venta de entradas es para allá. Allá está la cafetería. Nosotros ya estamos listos, así que vamos a entrar nomás. ¿Qué pasa, Patri? En este castillo vamos a ver habitaciones con mobiliario histórico y recreaciones de estancias palaciegas. Veremos decoraciones mudéjares, artesonados y escudos de diferentes monarcas. Hola, tenemos Bueno, acá empieza todo. Estamos entrando, me imagino, por acá. Vamos a ir al patio de armas, patio del reloj y ahí vamos a ir avanzando por todas estas salas. Vamos. Bueno, acá comienza todo. Vamos a ver por acá. Pero estos son chiquitos, ¿sabes? Estos son para niños, creo, ¿no? Acá no. Esta es la sala del Palacio Viejo. Es la estancia más antigua, con ventanas geminadas y pinturas mudéjares, como los zócalos. Miren eso con lo que golpeaban al caballo. Sí, qué bravos. Ya estamos entrando en las salas aledañas, ¿no? A la Plaza Mayor, me imagino. Mira. Mira. Esto es mudéjar. Por aquí tenemos la pintura de la coronación de Isabel la Católica. ¡Wow! Mira esto. La sala de la galera fue decorada a principios del siglo XV, en 1421, por la reina Catalina de Lancaster. Los frisos que recorren la habitación contienen inscripciones en latín con oraciones medievales y referencias a la persona que mandó construir la decoración. Este es uno de los espacios más atractivos para los visitantes. El Alcázar de Segovia es un ejemplo destacado de la evolución arquitectónica española, reflejando diversos estilos a lo largo de su historia. Tiene partes románicas, como las partes más antiguas del Alcázar. Algunas de las torres presentan muros gruesos y almenas, características propias del estilo románico. Esta es la Sala de las Piñas. Contiene artesonado renacentista con piñas talladas que son un símbolo de fertilidad y prosperidad. Tiene escrituras, ¿no? Alrededor.
parte mudéjar. Bastante bonito, muy detallado. La Cámara Regia es el dormitorio privado con cama de dosel y mobiliario histórico. ¡Wow! Bueno, esta es la Sala de Reyes. Aquí hay retratos y relieves de la dinastía castellana. Este espacio recibe su nombre por las representaciones de los reyes de España que decoran sus muros. Las figuras se ordenan siguiendo el sentido de las agujas del reloj, ofreciendo un recorrido visual por la historia de la monarquía española. La versión que podemos ver hoy corresponde a la reforma realizada bajo el reinado de Felipe II, de un carácter más elegante y solemne. Tienen su nombre o historia increíble. Varía un buen tiempo, supongo, leer todo esto. ¿Han visto? Coberturas por todo el borde de este cuarto. Vamos a seguir por acá. Nos ha encantado este cuarto, ¿eh? Este cuarto hasta ahorita es de lo que más nos ha gustado. Vamos a seguir por acá. Siendo súper bonito todo. Techos, ¿no? Pinturas que se ven bien antiguas. También se incorpora el estilo gótico durante los siglos XIII y XIV, como arcos apuntados y bóvedas de ojiva en diversas áreas del castillo. El estilo mudéjar es evidente, con influencias islámicas que se reflejan en detalles decorativos como los zócalos de ladrillo y techos artesonados. Un poco gráfica, creo, ¿no? Maya, tenemos unas vistas bonitas. Miren estas vistas impresionantes. Qué bonito. Casi me voy a poner mis lentes. Acá parece que hay unos pocitos como se hacía antes para sacar agua. Esto. ¿Qué hay ahí? Han puesto monedas. Finalmente, también tiene toques de estilo herreriano, el cual en el siglo XVI se incorporó con reformas. Este es caracterizado por líneas sobrias y simetría, evidentes especialmente en la fachada principal y el patio central. Aquí están los jardines bonitos. También tienen esos diseños tipo mudéjar, ¿no? Desde acá se pueden ver los diseños. Vamos a entrar a la parte de los cañones, supuestamente. Wow, chequen eso. Toda la artillería pesada. Miren estos cañones. Zuco. Es un zuco. Así se siente tener esta artillería pesada. Imagínense disparar uno de estas bazucas. Daño considerable probablemente. Las espadas. Ahí está el escudo de los lobos. Tenemos al sol. Este patio, qué bonito. ¿Por ahí entramos? Creo que sí, ¿no? Vamos a ver las torres ahora, plantitas y sí, el esgrafiado que nos explicaban. Todas las paredes. Una pileta central. Y bueno, la idea es subir allá, ¿no? La gente parece que tira sus monedas. Colegio Real de Artillería. Por aquí estamos en el Museo del Real Colegio de Artillería, fundado en 1764 dentro del Alcázar. Explica la función educativa y militar del Alcázar en la Edad Moderna y permite contextualizar la vida militar y técnica del periodo. Sí, está decorado bastante bonito, ¿no? Elegante con las maderas, las luces, se ve bastante chévere. Está lleno de historia, extractos de hace mucho tiempo, modelos, prototipos, estructuras. Tenemos el mapa, la zona de León, hemos estado en Toledo, hemos estado en Sevilla, Granada. Vamos poco a poco. Los techos, hay de todo en verdad. Pero sí, tenemos que subir a las torres, así que vamos avanzando nosotros. Es un día bastante agitado, un programa bastante completo. Vamos ingresando. Primerito somos nosotros. Qué bacán. Bueno, hemos llegado acá. Esta es la parte de arriba. Vamos a mostrarles por acá cómo se ve todo esto. Están los torreones, pero estos torreones no se puede subir, son para las banderas nomás. Miren, estamos prácticamente encima del castillo. Ahí estuvimos, ahí abajo. Qué bacán. Estos son los torreones que se ven desde abajo. Miren esa vista, qué impresionante.
Qué impresionante realmente. Qué bacán. Mire la bandera de España. La bandera de España. La Torre de Juan II fue iniciada entre 1440 y 1465. Aunque se asienta sobre una torre anterior del siglo XIII, la estructura actual es eminentemente gótica, con muros gruesos y una planta rectangular. En 1951 se crea el Patronato del Alcázar de Segovia para conservar el edificio y abrirlo como museo. Hoy es un espacio donde se conviven la memoria real, militar y educativa y se puede recorrer como un museo de historia viva. El Alcázar de Segovia es probablemente el monumento más icónico de la ciudad junto con el acueducto. Elevado sobre una roca, justo en la confluencia de los valles de Ledesma y Clamores, parece un barco medieval navegando entre los ríos. De hecho, su torre del homenaje es comparada muchas veces con la proa de un navío. El esgrafiado segoviano de la fachada combina cal con pigmentos, un sello de la arquitectura de la ciudad. Su origen se remonta al siglo XII, cuando ya se menciona como alcázar la palabra árabe para fortaleza, aunque se cree que ya existían fortificaciones romanas. Yo creo que está esperando que le dé algo de comer, pero lamentablemente no tengo que invitarle. Hemos llegado a la plaza de Medina del Campo. Aquí está la iglesia de San Martín, de estilo románico, con sus pórticos llenos de arcos y columnas. En el centro está la estatua de Juan Bravo, uno de los líderes de la revuelta de los comuneros contra Carlos V. Hemos llegado a la catedral, el sol está apuntando a la punta de la torre. Vamos pues. La Plaza Medina del Campo es una plaza tranquila con su encanto local. Es un buen lugar para hablar de Segovia real. Aquí se ven los vecinos, las tiendas pequeñas, el ambiente relajado. La Plaza de San Martín es una plaza pequeña con una iglesia clásica. Es un lugar perfecto para mirar arquitectura local, sin turistas, en un ambiente pintoresco. Snack de queso, nada de carne. Creo que voy a pedir la cesta de espinaca, cada cesta de queso de cabra, 2 capuchinos, $7.90, está bien. Ya está. Gracias, lo máximo. De verdad que me da, o sea, y Gracias, ¿eh? nada. Es horrible. Hemos comprado unas cestas, una de espinaca y una de queso de cabra para probar. Y hemos comprado un capuchino para cada uno. Y voy a probar la de espinaca. Tiene buena pinta, miren. Sí. Qué rico, se ve, eso es pura espinaca, ¿no? Tiene un pastelito bastante rico. Mire eso. Espinaca con carne, con queso. Buenísimo. Yo voy a probar también, que yo también me muero de hambre. ¿Acá va? Vamos a probarlo yo. Ese es el de queso de cabra. Me rico, ¿eh? Bien, lo primero de todo hay que decir es que estamos en la Catedral de Segovia,
Esta catedral es del siglo XVI, se comienza a construir en el siglo XVI. Y es una catedral de estilo tardo gótico. ¿Qué quiere decir tardo gótico? Pues que se hace tarde al gótico. Que el estilo que estaba de moda en el siglo XVI era el renacentista. Pero se hace un estilo que ya no se utilizaba. Por eso es la última catedral de estilo gótico de España. De ahí tardo gótico, que se hace tarde al gótico. Calaveras arriba, ¿no? Bueno, sí, cuando ustedes ingresan a estas capillas aledañas a la principal, se prenden las luces. Así que está muy bonito eso que sea automático, ¿no? Hay otras capillas que hay que apretar un botón. Está acá todo automático. Miren el órgano de esta capilla. El órgano está bañado en oro. Muy bonito, ¿no? Y este es San Juan el Evangelista. Wow, este debe ser un discípulo que lo crucificaron así. Por acá tenemos a San Marcos. Increíble. Parece que son varias capillas. Por acá tenemos una. Ah, esta sí está toda pintada, mira. Esta es la capilla La Concepción. Miren esas pinturas, ¿no? Las pinturas llegan hasta arriba, hasta el techo. Está todo pintado. Son pinturas impactantes. Parece un poco la técnica del chiaroscuro. Unas sombras bastante fuertes. La Catedral de Segovia, iniciada en 1525 y terminada en el siglo XVIII, fue la última gran catedral gótica que se levantó en España. Su fachada está decorada con pináculos y contrafuertes que marcan el estilo gótico más tardío, mientras que en su interior se respira un ambiente sobrio que contrasta con la riqueza exterior. Podemos ver la parte detrás del coro. El coro está del otro lado, así que sí, bastante bonito todo. Wow, mira el techo. Parece que así cubren las capillas cuando se está restaurando, ¿no? Acá tenemos el coro. Segovia anteriormente tenía otra catedral. ¿Dónde estaba la original catedral de Segovia que se construyó en el siglo XIII? Pues enfrente del Alcázar. No sé si han ido al Alcázar, se han pasado por ahí, pero ya han podido comprobar que no existe ninguna catedral. Y no existe porque fue destruida. Las guerras de las comunidades, cuando Carlos I, el nieto de los reyes católicos, hereda aquí el trono de España, se produce una serie de revueltas. Los comuneros utilizaron la antigua catedral como fuerte para atacar el Alcázar. ¿Quién estaba en el Alcázar? Las tropas reales, las tropas fieles al rey Carlos. Finalmente, Carlos I gana la guerra. Una vez así consolida el poder y decide destruir del todo la antigua catedral. ¿Por qué? Porque había sido un símbolo de resistencia ante su poder y porque no quería una catedral cerca del Alcázar. Por tanto, la destruimos del todo y buscamos un nuevo lugar para construir otra catedral. ¿Cuál va a ser ese nuevo lugar? Este de aquí. La catedral cuenta con 3 naves con bóvedas altas, el interior es amplio y luminoso y contrasta con la abundante ornamentación exterior. La capilla de San Antón contiene un retablo barroco de José Vallejo Vivanco con imagen de San Antón y sepulcro del obispo Idiáquez. Se acaba de iluminar todo de dorado, qué increíble. Miren eso, es impresionante. Acá tenemos una carroza. Vamos a salir un ratito acá. Creo que esto es el claustro. Si se ven unos sepulcros por acá. Qué bonito. Qué bonito.
Es unas pitas, ¿no? Para que la gente no meta la cámara, creo, ¿no? Pero sí, está bonito. Estas partes de las catedrales siempre me gustan. Y ahí es donde vamos a subir. Ahí se puede ver la gente. Va a ser bacán. Ah, si quieres que le haga sordo. Ahí vamos a subir. Así que bueno, están avisando que ya se acerca el momento para subir. Se ve acá. No se ve mucho, pero vamos con la vista acá de la catedral. Un jardín bastante bonito, bastante bonito. Con puerta. Wow. Wow, mira esto. Bueno, acá hay un museo con pinturas bastante interesantes. Miren esto. Wow. Sí, muchas cosas por acá. Hola. ¿Qué tal? Miren, las luces de allá de los rosales creo que son, ya están cayendo sobre las columnas. Está bastante bonito esta obra. ¿Por qué se construye aquí? Por tres motivos fundamentales. El primer motivo de todos es que estamos en el punto más alto de la ciudad. Si tú aquí construyes una catedral, va a ser más vistosa. Segunda razón, aquí había un convento en la parte de la cabecera, el convento de Santa Clara. Este convento te va a permitir oficiar misa mientras vas construyendo la catedral. Y tercer motivo es que aquí existían casas vacías. ¿De quién? De los judíos. ¿Qué ocurre en 1492? Decreto de expulsión o conversión de los reyes católicos. Aquellos judíos que no se convirtiesen al cristianismo debían abandonar España. Muchos de ellos se convirtieron y se quedaron, pero otros tantos sí se fueron y dejaron sus casas atrás. Vamos a subir hasta el cuerpo de campanas, ¿de acuerdo? Arriba. Bueno, aquí vamos. Así me mareé. Descansa, ahí llegamos. Marea. Me da vuelta esta cosa. Bueno, acá vamos a ver una película. Estamos haciendo buen cardio. Eso. La verdad, había una señora con un carrito de bebé y no sé cómo va a subir. Pero acá te van a mandar una película, un documental, la historia detrás de acá, la catedral. Así que aquí vamos. También lleva su abanico a todos lados, su fuente de frescura. Sirvió como un almacén para almacenar herramientas. Contemplando las grandes iglesias de Europa, sentimos en efecto que el soplo del espíritu se ha encontrado con el genio del hombre, estimulando su creatividad. Ha alcanzado a arquitectos y artistas con una iluminación interior que une lo bueno a lo bello y despierta las energías de la mente y el corazón. Ahí está. Vamos a seguir subiendo. Esto ya se siente más rústico, ¿no? Anda, qué bonito. Bueno, a ver, en la época vivir en una casa dentro de los muros de la ciudad solo lo pueden vivir los adinerados poderosos. Pero toques complejos. Wow, qué bonito. ¿Cuántos escalones hemos subido? 191. 191 escalones. Bueno, este es el campanario, así que todo muy chévere, todo está clasificado, tienen sus nombres, los años, ¿no?, que les han puesto, los pesos de cada campana. Muy impresionante, acá se tienen unas vistas geniales a todo Segovia. Así que sí lo recomendamos bastante, está bien bonito y sí, se siente súper fresco, acá todo está cubierto, hay sombra, así que puedes disfrutar de los paisajes sin estar quemándote con el sol. Se tiene unas vistas bien bacanes a la catedral, a toda la ciudad, al valle, la hemos pasado genial. Son bastantes escaleras, pero se puede, así que suban tranquilos y disfruten de este grandioso paisaje y de esta hermosa catedral. Pero no hemos hecho gimnasio, así que una con otra, ¿no? O sea, aquí en cuanto bajas
Del casco antiguo son todos. Sí. Están las murallas. Exactamente. María de la Paz, con más de 1.300 kilos. Es la campana de mayor dimensión que tenemos aquí, en el campanario. Una campana más pequeñita, esa no es la arriba. Segovia es una ciudad que está a 1.000 metros de altura. La sierra que tenemos enfrente es la sierra de Guadarrama. Y hay una silueta que destaca en la sierra, que es la llamada mujer muerta. Es la silueta de una mujer como acostada. Por ahí se ve la cara, manos, vientre y las piernas. La llamada mujer muerta. ¿Dónde? Saqué así. Cuando los romanos llegan y conquistan Segovia, a los pueblos celtíberos, los romanos lo primero que hacen es el campamento. Esta catedral se levanta en el punto más alto de la ciudad, sobre el antiguo convento de Santa Clara. Su imponente torre alcanza casi 90 metros y domina todo el horizonte de Segovia. Ah, sí, miren, las tejas están como que al revés. Son las tejas segovianas. Se pueden observar finos detalles góticos y renacentistas que se integran con el paisaje urbano. Así que nos vamos a ir yendo de regreso. Vamos por acá. Nos vamos para abajo. Vamos a ir con mucho cuidado porque son muchos pisos. Terminado nuestro paseo por aquí, ahora estamos rumbo al Palacio Episcopal. Es una caminata corta por calles medievales y plazas, así que vamos para que vean el trayecto. Tenemos que pasar por la calle Escuderos, que conserva nombres de oficios históricos. El Palacio Episcopal fue la antigua residencia de obispos, construido en 1755 sobre restos renacentistas. Hoy es un museo con salas nobles y exposición de arte religioso. Los horarios cambian de acuerdo a la temporada, pero generalmente está abierto de lunes a viernes, de 9:30 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 6 de la tarde. Los sábados abre todo el día, de 9:30 a 6 de la tarde, y los domingos abre mediodía, de 9:30 a 2:30 de la tarde. Bueno, ese es el Arcángel Gabriel, supuestamente. Qué bonito, está ahí, sobre los ángeles. Es el que se basa en mi nombre. A ver, vamos a pasar por acá. Uy, sí, esto está bonito, ¿eh? Miren esto. Wow. Es el chiaroscuro, parece, ¿no? Sí, chiaroscuro. Increíble. Recuerda un poco a Rembrandt. Qué bonito, ¿no? Estas pinturas, ¿no? ¿Y acá qué hay? Mira, otra concha. La verdad que este museo está bastante bonito. No, las pinturas son bastante bonitas y todo está con una luz bastante tenue. Todo está bien organizado. Me gustan los espacios. Creo que es una exhibición bastante relajante. Después de haber estado en la catedral, sí, eso era más agitado. Acá estamos súper relajados viendo el arte. Está bien bacán. Wow. Los ojos como el cielo, ¿no? Sí. A su madre. Eso está bravo, ¿eh? Unas cosas bien Tétricas, ¿no? Sí. Wow, acá están los cálices, ¿no? Miren qué bonito vestido, ¿no? Casulla de paja con estola y manupio. Acá están todas las cálices. Moldes, herramientas. Acá tenemos la platería. Pero sí, muchas cosas para ver. San Diego de Alcalá. El
Palacio Episcopal está muy cerca de la catedral y fue durante siglos la residencia de los obispos de Segovia. Es un edificio del siglo XVI con un patio renacentista muy bonito. Hoy alberga oficinas eclesiásticas y parte del archivo diocesano. Un detalle curioso, desde su balcón principal se bendecían las procesiones en Semana Santa. Aunque no siempre abierto al público, vale la pena pasar por fuera y apreciar la arquitectura. Todo muy bonito, venga del Palacio Episcopal. Bastante chévere. No viene mucha gente, como verán, como un tour privado, como si hubieran abierto esto para nosotros. Estoy abriendo camino. Una fotito por acá, bacán, ¿no? Wow. Todo muy clásico, ¿no? Muy antiguo. Miren esas mesas. Miren. Clásico. Mueble de papapa. El mueble de papapa colgaba sus sacos. Miren esto, ¿no? Son antigüedades después de todo, ¿no? Este palacio se considera una joya dentro de lo que es el patrimonio eclesiástico. Es palacio bastante bonito, como hemos podido ver. Bueno, este palacio se comenzó a construir entre 1462 y 1480. Tiene casi 600 años, es bastante antigua. Bueno, esto sirvió como residencia para los obispos de Segovia, ¿no? Hasta finales del siglo XX. Tiene sus curiosidades, investiguen, lean, disfruten de este palacio, que no es muy grande. Hemos hecho, creo, toda la visita en media hora, así que se puede hacer al toque. Nos vamos a ir para el acueducto, vamos a comer algo y ya nos vamos a relajar, ya para irnos de vuelta a Salamanca. Está en la Plaza Mayor, bastante simpática. No es tan grande como otras, ¿no? Como la de Salamanca, que sí es gigante, ¿no? Pero es bastante bonita, la decoran con estas banderas de color azul y blanco. El color azul y blanco lo hemos visto varias veces, probablemente tiene algún significado acá. Fíjate, se están abriendo todos los negocios, ya como pasaron las 4, ya todos los negocios se empiezan a abrir, se empieza a formar una escena un poco más simpática, más gente, ¿no? Más tráfico, más entretenido, ¿no? Miren esas cosas ahí, unos monstruos. Están los ibéricos, nunca pueden faltar. Bueno, acá tenemos la iglesia de San Martín, es una de las iglesias importantes acá. Es bastante bonita, se ve bastante lejos, tiene una torre bastante simbólica acá también, son lo que más sobresale obviamente, pero sí, acá la tienen, probablemente tenga su horario, sus entradas, pero bueno, nosotros no tenemos tanto tiempo, así que esta iglesia de acá no la pudimos visitar, pero ahí la tienen, está en el mapa, está en camino, así que si lo hacen todo más rápido, quizás se les da chance de visitarlo también, pero como les digo, hay torres por todos lados, hay demasiadas cosas para ver, ¿no? En Segovia. Por aquí tenemos el monumento a Juan Bravo, quien fue un líder en la revuelta de los comuneros. Miren estas cosas de acá que extrañas, ¿no? Parecen medio egipcias. Estas ahora España están por todos lados. Esta es una tienda medio medieval, ¿no? Tienen cosas las cruzadas. Está bacán. Hemos llegado a la Casa de los Picos, uno de los edificios más llamativos de Segovia. La fachada está cubierta con más de 600 bloques de granito tallados en forma de punta de diamante. Se construyó en el siglo XV como símbolo de poder de la familia de la Hoz. Bueno, nos falta hacer una cosa más. El acueducto, que ya lo vimos por abajo, pero esta vez vamos a subir. Vamos a ver qué se puede ver desde arriba. Segovia. Bueno, así es la comidita por acá. Tanto organic, miren, organic, vinaigrette, con aceite de oliva, vamos a revolverlo bien. Ahí está. Una ensaladita, una hamburguesita, viene con queso, es una clásica. Voy a comer la hamburguesa, vamos a ver qué tal está. Acá por este lado la tienen. Bueno.
poquito de ensalada. Bueno, esta es la placita donde están estos acueductos. Ese probablemente sea el bus que nos lleva de vuelta. Tenemos que ir a la estación Guiomar, que yo recuerde fue justo aquí donde nos dejaron inicialmente. Y acá están los acueductos, ¿no? Que llegan hasta arriba. Pero sí, ya el tiempo no da el tiempo. ¿Qué opinan? Altísimos, de la época romana. Una locura, ¿no? Una locura, Segovia. Dan ganas de regresar porque quedan muchas cosas que no hemos podido hacer. Así que vamos a ver si se da la chance de volver y de completar, ¿no? El tour con las cosas que faltaron, ¿no? Vamos a asegurarnos a qué hora es la hora que viene. Sí. Y si falta tiempo, nos venimos. Si no, nos quedamos en allí, no para acá. La parada del bus, cerquita. Todavía se puede ver detrás mío el acueducto. Esta parece que es la plaza de artillería. Madrid, Ávila salen por allá. Y bueno, le decimos adiós a este maravilloso acueducto romano. Nos vamos. Chao, Segovia. Regresaremos pronto. Bueno chicos, eso es todo acá en Segovia. Vamos a regresar muy pronto. La verdad que nos encantó. Tiene mucha historia. Sí, es relativamente caminable por todos lados. Hay cosas para ver, así que puedes ir de monumento en monumento, paras a comer algo, paras en un parque, te relajas, continúas, ¿no? Así que si hacen el plan de un día, de 2 días, salen bien porque no hay que moverse tanto, ¿no? Sí. No hay que tomar taxi, no hay que tomar bus, todo está en una misma área, ¿no? Hay personas también que hacen solamente city tour, o sea, de un día y van y vienen. El clima estuvo caliente, pero no estuvo tan agotador, ¿no? Estuvo fresco, donde había sombras no se sentía calor. Estuvo bueno el trip, así que Pero eso sí, si van a subir las escaleras de la torre de la Catedral de Segovia, traigan zapatillas porque las palos son chiquitos. Sí, mejor unas zapatillas para que para que puedan subir tranquilos las escaleras, no se resbalen, no se tropiecen. Sí. Aquí Gaby también compró recuerditos, un rosario, unos magnets también para colocar en el frigider y también unas postales muy bonitas. Miren qué bonito. Este es el árbol de la vida. Me pareció una pintura impactante, así que decidí comprarlo. Me pareció algo que nunca había visto, ¿no? Un estilo interesante y sí, me pareció un bonito recuerdo de acá de Segovia. Bueno, acá está yendo de vacas, como pueden ver. Estoy acá en la estación de Segovia y está yendo de vacas. I'm a drop in the ocean, just a face in a crowd waiting to be seen. Big dreams set in motion, I wanna go where no one's ever been. I would climb the highest mountain, I would dive the deepest sea, just so I could make you feel what I feel. Into the sky. From up here, the world from up here, see the world from up. Este es el 2, el de allá. Estamos viendo el coche 3. Síganos.
a Salamanca. Vamos a llegar. Uy, mira. Se dice montaditos. ¿Quieres montaditos? El Rey Leche. Ah, no, el Rey Lechó. Sí, unas croquetas, justamente. A ver, acá está. ¿No? Joaquín, por favor, Joaquín. Libre, Sancho. $8.50, por favor. A ver, tarjeta, por favor. ¿Ustedes todavía están abiertos? Sí. Sí, claro. Ya, gracias. Me doy el ticket. Ah, ya. La cerveza. Ah, ya, sí. Sí, venimos de un viaje largo. ¿Cuál es la que me está dando Cruz Campo, no? Es la local. Es la local. Esta de acá. Está heladito eso, ¿no? Qué rico. Ya. ¿De dónde es? De Perú. ¿Están llegando Pero- ya? No, vinimos de Segovia, de pasar el día en Segovia, pero no hemos caminado todo el día y no hemos comido. Gracias. Sí. Gracias, Qué rico, mira. Estamos acá montaditos, ¿no? Bueno, estamos en montaditos. Estamos cerrando con broche de oro nuestra visita. Hay unas raciones de palomitas de queso Buda que se ven ricas también. Bueno, vino, combinados, ginebra. No, parece que no hay vermut. Domingos y miércoles toda la carta. Ah, es porque hoy día es domingo. Ah, mañana. Montaditos venden en Estados Unidos. ¿Ah, sí? No sabía. Bueno, hemos pedido unas salitas que están deliciosas con una salsa barbecue. Hace días no me comía unas salitas. Hace meses. Pero están bien ricas, ¿no? Está riquísima esto. Una salsita acá. Están que queman. Ya saben, todos los mandaditos, €1, imagínense. Baratísimo. Esta es la ensalada de Yasmín, miren qué delicia. €3.50, ¿eh? Nada mal. Bueno, acá tenemos nuestro pedido. Yo creo que pedí mucho, pero bueno. ¡Pah, su madre! Yo no sabía que era con pan. Ah, yo pensé que era como tapas. Quiero probar el de carrillada. Este con vino. Vamos a ver qué tal está. Está rico. Vermut. Está bien rico, bien agradable. Se siente como la cachina. No sé si han tomado cachina en Perú. Ese vino dulce, bien rico, pero peligroso. Ese trago normalmente, después de unas cuantas copas, te pasa factura, ¿no? Oye, gracias, mucho gusto. Chao, gracias. Hasta luego. Buenas noches. Muy rico aquí, muy rico. Gracias. Esto fue la experiencia de comida americana en Salamanca. Bueno, realmente no fue comida americana porque me venden los montaditos de acá. Me explicó de que tenían algunas cosas españolas. No había croquetas, no había las cosas clásicas, pero los ingredientes me imagino que son acá. Algo de esencia española tiene. Ahí está el Renfe. Pero para allá es el hotel. Acá llegamos. Me imagino que cruzan el puente para llegar al otro lado de Salamanca. Nosotros estamos yendo a la zona turística. Bueno, muchachos, estamos de vuelta en Salamanca. Son oficialmente las 11:13 de la noche. Ahora sí ya oscureció. A partir de las 10 empieza ya a sentirse la noche, ¿no? Todavía se ve gente en la calle. Siempre hay unas chicas ahí buscando su taxi. Se ven unos señores mayores ya yendo para sus casas. Sí se ven algunos barcitos y se escucha música, ¿no? ¿Te escuchas? Acá tengo que tener cuidado porque sí. Pasa la gente en estos scooters bastante rápido, ¿no? Ay. No, sí, y el scooter no se escucha. Desde el bar, el Uruguay. Copitas. Los ojitos. Ah, no, verde. Sí, es verde. Puca canela. ¿Ah?
bonito parquecito. Sí, tiene unas luces de colores bien bacanas, están los niños jugando, todo iluminado. A mí me encanta, sí, cuando juegan con las luces en la noche. Una rotonda principal, así que vamos a ir por acá para cruzar. Io non posso stare con lei. Acá parece que nos dejan cruzar. Como el semáforo indica una luz amarilla, así que preste la atención. Bueno, hemos llegado a la calle Toro. Esta es la calle que nos va a conducir a la Plaza Mayor. Después agarramos la calle Rúa y vamos a llegar a la Catedral, donde estamos Cercotel, justo enfrente. Paco Martínez. Miren esta tienda, el señor Miyagi. Qué mate de risa. Señor Miyagi. Esta era la calle Azafranal. Vean cómo han iluminado todo, ¿no? Bonito. Este es el Teatro Liceo. Muy bonito. Sí. A mí Salamanca me ha gustado mucho. Es una de mis ciudades favoritas en España. La ciudad que he podido conocer mejor. Y sí, no, ha sido una buena oportunidad. Tan territoriales los perritos. Bueno, hemos llegado a la Plaza Mayor. Está medio vacío, hoy es domingo, en la noche, madrugada, así que ya asumimos que ya todo el mundo se va a dormir, pero se ve todavía algo de gente. No han malogrado. Wow, todavía se ve bastante gente, ¿eh? Bastante gente todavía. Bueno, así está la Plaza Mayor un domingo a la medianoche. Esto es domingo, medianoche, ¿no? Sí, cantidad de gente. Sí, no esperábamos ver a nadie, pero está repleto esto. Está comiendo de todo, helado, cerveza. Parece que todos los negocios todavía siguen funcionando. Sí, sí, no, esto está a full todavía, a full. Y tiene para rato parece, ¿ah? Allá, ¿no? Parece que hay movimiento en esta plaza siempre. Sí, en esta plaza siempre. Ah, mira. Cajón peruano. Creo que son de los de medicina. Esa es la Universidad de Medicina de tu universidad, Universidad de Salamanca. Ah, no, dice Universidad de Himno. De Portugal. Arroz negro con chipirones.
¿Dónde está vianda? Ahí. Sí. Mi compadre se está luciendo, como dice Yasmín. Todos están filmándola. Se ha robado el show prácticamente. La misma orquesta está que lo filma. Creo que no va a soltar esa guitarra. Vamos a verlo mañana. ¿Sí? Tapas 3.0. Acá vamos a venir. Vamos a comer. Ah, también venden pasta. Mañana. Sí, para yendo. Sí, se pueden para siempre yendo, pero bueno, vamos a ir antes de irnos de todas maneras. Ya lo tenemos mapeado ya. Está Lula, sí, ya está cerrando ya. Íbamos a ir a Lula. Yo entiendo que Lula es el mejor restaurante acá en la calle Rúa. Yo creo que mi favorito es el Mesón de las Conchas, ¿no? Creo que se llama así. ¿No? Bonito. Sí, qué bonito. Las mejores sudaderas. Acá tendrá que venir entonces. Trotamundo sigue abierto. Yo no sabía, pero el guía nos dijo que la torre más alta es la de la Catedral de Salamanca, ¿no? De toda Es España. verdad. Campanario o torre, bueno, más alta de las catedrales acá en España. Resulta ser la catedral acá en Salamanca. Nosotros teníamos una idea de que la Giralda era una de las más altas, tal vez. Bueno, estábamos totalmente equivocados, porque parece que esta de acá, esa que podemos ver acá enfrente, esa es la más alta de toda España. Nunca deja de impresionarme. Es una de las catedrales más bonitas que pueda haber. Miren cómo la iluminan, ¿no? Es una belleza. Y miren al frente de la catedral, otra belleza. Y acá de frente, otra belleza. Pero sí, esta catedral es muy bonita. esta catedral es particularmente bien bonita. O sea, no es que sea gigante, es que simplemente es, bueno, es impresionantemente gigante, pero no sé si será la más grande, pero es bonita, ¿no? O sea, es bien bonita. Y son dos catedrales, porque, bueno, esta es la nueva, relativamente hablando, nueva, y la de la espalda es la antigua. Entonces, es una combinación de periodos de arquitectura bastante bonito. Campanario más alto de toda España. Y miren los detalles, los ornamentos, es de otro mundo. Esto ya es un nivel de precisión, de creatividad, de paciencia, dedicación, trabajo, ¿no? O sea, que porque cuántos artistas han trabajado acá. Probablemente un montón de artistas. Tu sombra. Están limpiando la calle. Llegamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Llegamos. La catedral de noche es espectacular y bonita. Espectacular.